Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto inaugural de la 26ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que este año lleva por título Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Como no, gracias a todos ustedes, a todos los congresistas, por asistir un año más a esta cita imprescindible del catolicismo social en España. Unos lo hacen aquí presencialmente y también saludamos a otros muchos que nos están siguiendo ahora mismo a través del streaming y de las redes sociales. Espero y deseo que lo aprovechen al máximo y que el Espíritu del Señor nos ilumine a todos para que sean días muy fructíferos y provechosos. Si me lo permiten, me gustaría que estas primeras palabras de introducción, en nombre de la organización del Congreso y en el mío propio, sirvan para recordar de manera muy especial a los centenares de víctimas afectadas por la Dana en Valencia y alrededores. Que Dios nos enseñe a ser foco de consuelo y de luz para aquellos que siguen sufriendo en estas circunstancias adversas. Cultivemos en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo de ayudar y acompañar a quienes lo siguen pasando mal, con nuestras oraciones, con los medios materiales a nuestro alcance y con una humanidad capaz de acoger y consolar. Nuestro recuerdo para todos ellos. Y ya sin más dilación vamos a comenzar y cedo la palabra a don José Masip, codirector del Congreso y vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que irá dando paso al resto de intervinientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, querido Alfonso, querido don Bernardito, querido don Fidel, querido Marcelino. ¿No se oye? Ahora, estaba girando para mirarles a ellos y no miraba lo que tengo que mirar. Querida María, codirectora del Congreso, secretaria general de la CEP, rectora del San Pablo CEU, director general. Brevemente a todos, bueno, queridos hermanos en la fe, todos vosotros, que es lo más importante que podemos llamarlos, ¿no? Hermanos en la fe. Brevemente, para daros la bienvenida a esta vuestra casa. Sabéis que esto siempre será vuestra casa. Y agradeceros vuestra asistencia, ya sea presencial o por streaming. Y muy especialmente a todos los que han hecho posible, de una u otra forma, este congreso. La pregunta provocadora de este congreso es Quo Vadis. Nos quiere hacer reflexionar hacia dónde vamos. Aunque un cristiano, que supongo que somos todos los que estamos en esa sala, lo tiene que tener claro, ya que el mismo Jesús lo dijo a preguntas de Tomás. No sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por tanto, creo que tenemos que saber dónde vamos. Tenemos que ir con Jesús donde Él vaya. Cuando hace poco más de 100 años un sacerdote, Ángel Ayala, convocó a un grupo de jóvenes, les dijo, vamos a ver lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Ese grupo de jóvenes eran el germen de lo que luego sería la Asociación Católica de Propagandistas y que nos permite hoy estar aquí a todos nosotros. Pues bien, veamos ahora, mediante este congreso, quién quiere el Señor, qué quiere el Señor de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestros corazones para que los frutos que en estos días demos sean agradables a sus ojos. Muchas gracias a todos y yo sin más... Sin más, quiero dar la palabra a María Seguingil para que lea el manifiesto del Congreso que sirva como base del mismo. Muchas gracias, María. Tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. El dramático y a su vez verdadero enunciado de Quo Vadis, con el que titulamos este 26º Congreso Católicos y Vida Pública, nos confirma una ecuación inequívoca.
Cuanto mayor es la pérdida de referencias permanentes, más desorden político y social existe. Un concepto, pérdida de referencias permanentes, con el que se quiere señalar el ocultamiento de todo lo que expresa la trascendencia del ser humano, así como la construcción de un orden social y político basado en la promesa más o menos explícita de vivir como si Dios no existiera. Una opción definida por un craso materialismo que no puede dejar de llevar a la civilización occidental a la decadencia, a la crisis y al desorden. En paralelo, y de un modo acuciante, nos enfrentamos a un relativismo moral que está en el fondo de una crisis, quizá sin precedentes, que pide de los católicos un redoblado esfuerzo en la defensa de sus fundamentos, la defensa de la vida, la familia, la cultura del esfuerzo, la dignidad y la naturaleza de la persona humana. La defensa hoy de los fundamentos cristianos de nuestra sociedad no es un ejercicio de fundamentalismo, sino que, por el contrario, significa ser vanguardia del debate principal del futuro de nuestras sociedades. Existe un sentimiento de desmoralización que es la consecuencia de una cierta impotencia ante el avance y la imposición sistemática de una nueva sociedad, de un desorden social que nunca ha sido ni explicado ni votado, sino que, por el contrario, ha sido silenciado. Ese sentimiento de desmoralización, fruto de la crisis del valor de la verdad, nos arrastra a un individualismo feroz. De forma paradójica, en Occidente, este relativismo convive con el extremismo en el ámbito político. Si el relativismo está en el fondo, en la causa de la pérdida de referencias permanentes, el extremismo tampoco es la solución a los problemas de una sociedad que necesita cohesión y fundamentos. Si la crisis es de fundamentos, la solución de verdad estará en el fortalecimiento de los mismos, no en la búsqueda del extremo, y mucho menos en la existencia del relativismo. Si la crisis está en la persona, la solución de verdad pasa por un cambio de actitud personal. Es preciso, por tanto, que los católicos tomemos conciencia del papel que nos corresponde, que convoquemos a una nueva generación y salgamos de un intento de marginación y desprecio de una moda dominante que parece empeñada en no entender la causa de la crisis. Tan equivocada es la consideración de que todos los católicos pensemos lo mismo en todas las cuestiones políticas como concluir que no tenemos cohesión alguna en el ámbito público, razón por la cual deberíamos abstenernos de toda forma de posición social y política. No se trata de buscar, encontrar y apoyar una opción política partidaria, sino de enunciar y articular una estrategia o un conjunto de iniciativas a modo de plan que contribuya a una toma de conciencia de la gravedad de la situación, conscientes de hasta qué punto los fundamentos humanistas de nuestra civilización están siendo atacados en su raíz. Reiteramos que el papel de los católicos españoles y europeos en este ámbito resulta esencial y determinante. Si no lo impulsamos nosotros, nadie lo hará. Por todo ello, creemos que la transformación de un catolicismo social, por lo general silencioso e irrelevante, en una minoría creativa, tal y como nos interpelaban tanto Benedicto XVI como Francisco, constituye un reto irrenunciable de la Asociación Católica de Propagandistas y de este Congreso. Es necesario insistir en esta tarea, sumando, en la medida de lo posible, a otros grupos y movimientos católicos que sientan la urgencia del momento histórico en el que nos hallamos. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro Consiliario Nacional, don Fidel Herrera. Muchas gracias. Damos gracias a Dios y acogemos con satisfacción esta nueva convocatoria del Congreso Católicos y Vida Pública, que después de un fecundo recorrido llega ya a su edición 26ª. Mi cercano saludo a quienes hoy están presidiendo también
este acto de inauguración, por supuesto, el presidente de nuestra asociación, don Alfonso Bullón, el señor nuncio de su santidad, nuestro Papa Francisco, don Bernardino Auza, el vicepresidente también de la CDP, don José Masip, el vicepresidente de la Fundación San Pablo CEU, don Marcelino Oreja, la codirectora del Congreso Católicos y Vida Pública, María Sangil, que acaba justamente de hacernos ya conocer ese avance, ¿no?, de conclusiones finales, y también, como no, cada uno de ustedes y de todos aquellos que a través de los medios de comunicación pues están siguiendo con interés pues este congreso. También hago un subrayado en el saludo a todos los que en el día a día están desarrollando y sirviendo en tareas directivas. Anda los tiempos recios, decía hace más de 5 siglos nuestra santa castellana, Teresa de Jesús. Tiempos difíciles entonces, no exentos de novedades, consultos, convulsos, de cambio entre épocas. También a nosotros nos toca vivir en unos tiempos recios, de incertidumbre, de múltiples y rápidas transformaciones, de dificultades, de vivir contracorriente. Tiempos que ciertamente requieren firmeza y reciedumbre. Y si preguntamos a la santa, que en esto es una verdadera maestra con su vida, nos dice sin desesperanza y de un modo claro esto, que cuando los tiempos son recios, lo único necesario, lo único que puede cambiar las cosas es ser amigos fuertes de Dios. Hoy como entonces, el camino para llegar a serlo pasa por la búsqueda y el encuentro de aquel que mueve los corazones, que ofrece un horizonte de esperanza y que llena de sentido la existencia. En la apertura de este congreso, y por lo que nos afecta como laicos católicos vocacionados a vivir la incertidumbre, un tanto a la intemperie, en medio de la vida pública, recuerdo y deseo citar lo que se dice en la Lumen Gentium sobre la misión que nos corresponde. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido. Estamos llamados, pues, a habitar y amar este mundo nuestro, con sus luces y sus sombras, porque ese es el aquí y ahora donde Dios nos pone, para lo que quiere que estemos nosotros también presentes. Es significativo que el lema del Congreso nos sitúa en camino. Quo vadis? Nos invita a reflexionar, y lo haremos estos días ampliamente, preguntándonos hacia dónde va nuestra sociedad occidental, que está perdiendo valores enraizados en el humanismo cristiano, pero también hacia dónde vamos los católicos en estos tiempos complejos de cambios e incertidumbres, tan propicios para el cansancio, como para recrear y reemprender la confortadora tarea de evangelizar, que es nuestra misión. Ahora, en la embocadura del Congreso me gusta subrayar 3 palabras: realismo, esperanza y compromiso, como acentos o actitudes que pueden servirnos para transitar este camino de cañadas oscuras que parece ser nuestro momento presente, es decir, el que nos toca vivir. Realismo. La palabra incertidumbre será probablemente una de las más utilizadas en nuestros días. Y no solo como mero discurso, sino como experiencia vital en las complejas circunstancias y situaciones de la vida de cada día. Nuestra misma existencia camina entre paradojas
mientras va articulando sus límites y sus posibilidades, su vulnerabilidad y sus aspiraciones. Realismo es asumir la realidad como es, con la misma incertidumbre que la constituye y acompaña, para hacerlo con una mirada crítica, para conocerla desde dentro, implicarse y poder aportar nuestra propia respuesta de sentido frente al sinsentido de tantas propuestas que generan mayor incertidumbre todavía. Es también reconocer que desde el punto de vista positivo la incertidumbre, lejos de paralizarnos, deja espacio a la libertad para buscar respuestas posibles. Activa los resortes de la búsqueda y de la confianza. Es movilizadora y dinamizadora de nuestro interior. Y es, además, percibir a nuestro alrededor que podemos caminar con quienes buscan la luz, razones para vivir y sentido de la vida, frente a la niebla y oscuridad de este tiempo de incertidumbre. Alguien ha escrito: nuestro camino por la vida lo hacemos muchas veces con niebla, porque hasta el sol, cuando es intenso, nos deslumbra y necesitamos puntos de sombra para observar y ver con más claridad el horizonte. Quizá tendríamos que recuperar esas virtudes, la fe, la esperanza, el amor, que puedan servir de ayuda al mundo complejo y estresante que vivimos. Esto lo dice y escribe Carmen Azaustre de la institución teresiana. La luz de Dios no impide que las tinieblas y la oscuridad cubran la tierra, comenta el Papa Francisco, en torno al símbolo de la luz, y nos dice: Dios se propone, no se impone, ilumina, pero no deslumbra. La luz de Dios no impide que las tinieblas y la oscuridad cubran la tierra, pero resplandece a quien la coge y está dispuesto a recibirla. Esto pronunció en la Epifanía del 2019. Segundo, esperanza. Una de las virtudes teologales quizá más significativas para los tiempos que corren sea la de la esperanza. En un tiempo de incertidumbre, ¿anochece o amanece? ¿Se puede en un eclipse confundir la oscuridad con la nada? La respuesta cristiana se expresa con la virtud de la esperanza, que en medio de la oscuridad apunta siempre a la luz. Una esperanza activa, que lejos de ser anestesia a la espera de un mundo mejor, es la fuerza capaz de transformar lo que nos rodea, asumiéndolo desde dentro, con un modo evangélico de ser, de estar y de hacer. Es la esperanza de la que nos habla Benedicto XVI en la encíclica Spei Salvi. Nos decía, nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en el camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esa gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Es la esperanza para el mundo actual a la que el Papa Francisco anima a los jóvenes en el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Prefiero, escribía, el cansancio de quien está en camino que el hastío de quien permanece detenido y sin deseo de caminar. La solución al cansancio, paradójicamente, no es detenerse a descansar. Es más bien ponerse en camino y volverse peregrinos de esperanza. Esta es mi exhortación, nos decía, caminen en la esperanza. La esperanza vence todo cansancio, toda crisis y toda ansiedad, dándonos una fuerte motivación para seguir adelante, porque esta esperanza es un regalo que recibimos de Dios. Y en tercer lugar, compromiso. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, leemos en el Evangelii Gaudium, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. En tiempos de incertidumbre, no basta resistir, aun siendo mucho,
afirmando sin fisuras nuestra propia identidad. Nuestro tiempo necesita esa luz fuerte que ilumine sus tinieblas y que solo el conocimiento de la verdad en Jesucristo le puede dar. Pero necesita, por parte nuestra, que pasemos de una actitud de resistencia a una actitud de influencia propositiva, con el atractivo de quien vive y anuncia lo que es esencial para cambiar el rumbo torcido de las cosas. Estamos ante un desafío cultural fuerte. Y la propuesta de la fe, en este contexto, precisa muy especialmente del testimonio personal, de un modo de ser y estar entre la gente misteriosamente libre y operante, provocador sin proponérselo y sencillamente transformador. Deseo y pido a Dios que este 26º Congreso de Católicos y Vida Pública nos aporte pensamiento, esperanza, compromiso y renovada fe en la fuerza transformadora del Evangelio. Encendamos nuestra luz, por pequeña que sea, y habrá menos oscuridad en este tiempo de incertidumbre. Gracias. Muchas gracias, don Fidel. Como ve, no me olvido de su nombre. Muchas gracias, José. Bueno, sin más, tiene la palabra don Bernardino Souza, anuncio de su santidad en España, quien a su vez también nos dará la bendición papal. Excelentísimo señor presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, excelentísimo monseñor Fidel, conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, don José, don Marcelino, excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores. Estoy muy agradecido a la invitación presentada por don Alfonso y todos los organizadores, por María, por don José, por participar a este 26º Congreso de los Católicos en la Vida Pública. Un año más. Me alegra poder estar aquí en este espacio que quiere aportar particularmente a los laicos aliciente en el compromiso evangelizador e iluminar los espacios de la vida pública con y bajo la guía del magisterio papal. Alentando el estudio y la aportación de los expertos en los diferentes aspectos sobre el oportuno e interesante título elegido por este Congreso, que nos conduce inmediatamente el pensamiento al apóstol Pedro. Por supuesto, tenemos esta antiquísima vía tradición que el Señor apareció a Pedro, que estaba huyendo de la persecución en Roma. Pero sí que la foto en el programa no parece San Pedro, aparece más Humphrey Bogart de Casablanca. Entonces, realmente me comprenderán ustedes que voy a mencionar algunas pautas, algunos puntos, sobre todo pensamientos, enseñanzas del Santo Padre, de la bula, de la indicación, de la convocación del jubileo ordinario de 2025. En primer lugar, debo referirme a la virtud que don Fidel ya ha mencionado y subrayado muy bien, la virtud de la esperanza, porque la virtud que el Papa desea poner a la consideración de nosotros, discípulos de Cristo, que en esta hora experimentan las consecuencias de una crisis antropológica. También esta crisis me acuerda de un autor inglés, un profesor a la Cambridge University, dice que en los 2000 años de la historia de la Iglesia había sido tres grandes crisis, podemos decir. La primera crisis fue la cuestión ¿quién es Dios? Eso tenemos la heresía del arianismo.
y después los monofositas, etcétera, todas las heresías de los primeros al menos 5 o 6 siglos de nuestra Iglesia. Y después fue la gran crisis de la Reformación. Ya estamos en los siglos XVI, XVII, XVIII. La crisis era, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué naturaleza tiene la Iglesia? Y dice este autor que la tercera crisis estamos viviendo ahora. Y la crisis es antropológica y la cuestión es, ¿qué es el hombre? Creo que es podemos decir, una visión muy, muy larga de 2000 años de nuestra historia. Por supuesto, es un objeto de debates. Cada uno podría tener su opinión, su reflexión sobre esta cuestión, pero sí que esta consideración tiene su sentido. Entonces, nosotros hoy, esta crisis antropológica es una cuestión que está involucrada en esta gran cuestión del título, ¿Quo vadis? O sea, ¿a dónde vas, hombre? El Papa así lo ha reconocido. El mundo actual atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de responder adecuada y eficazmente. Pero también el Papa ha manifestado no tener miedo a la crisis. Las crisis, dice el Papa, son como voces que nos señalan dónde hay que proceder. Por supuesto, soy asiático, soy filipino, pero con sangre china. Y dice que cuando los chinos entienden decir crisis, no es un problema, es una oportunidad. Entonces también para nosotros sí tenemos que ser realistas, es un problema, pero es también una buena oportunidad. Por eso que en los herramientas de nuestra fe, de las virtudes que nos indica el Magisterio, como la esperanza, el compromiso, eso sí que son herramientas que tenemos para hacer frente a esta crisis. A punto de inaugurarse el día 24 de diciembre, el Año Santo, en esta hora vivida, el Papa dice que es una hora de imprevisibilidad del futuro. Y debe ser ocasión para el encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación, y infundir en el ánimo el compromiso evangelizador. En segundo lugar, podemos recordar que a pesar de la construcción artificial, que con el ánimo de perfeccionar al hombre, resulta al final en deshumanización. Creo que hay muchísimos ejemplos de esto. Hay que resaltar que por una parte, en la debilidad y necesidad del ser humano, hay un reclamo que no puede ser erradicado. Eso es la búsqueda de Dios. Y que solamente en Jesucristo esa debilidad es fortalecida, comprendida, amada, abrazada. Asimismo, en el hombre, imagen y semejanza de Dios, Él que es su Creador, hay inscrito en su corazón y en su cuerpo, en el cuerpo de los hombres y las mujeres, una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor abierto a la vida. En tercer lugar, pienso que nos hace bien tomar el título de las reflexiones que se inauguran. Quo vadis? El leer o releer tomando esas palabras como clave de lectura de la nueva encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús con el título de Lexit Nos. Efectivamente, a la pregunta ¿dónde vas?, descubrimos meridianamente, en pleno acuerdo con el Evangelio, que la clave a dónde vamos está en la dirección a la que nos lleva el propio corazón. Está también en el encuentro del corazón. Haremos bien si precisamos ahí nuestra búsqueda, porque, dice el Papa en esta encíclica,
En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. Y dice la encíclica algo muy importante, es necesario en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación y de la enseñanza, cuando el Papa nos dice, ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, que es el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y el gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad y libertad, etc. Y dice el Papa, si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Por último, la encíclica recoge una preciosa cita bíblica de los Proverbios que no podemos dejar escondida porque viene a ponernos muy a la vista donde se halla la base del problema que nos trae. Dice, con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Por supuesto, la misma Biblia también dice, el corazón del hombre, ¿quién puede entender? ¿Quién puede comprender? El corazón, por supuesto, también es un puesto peligroso, podemos decir. Como dice uno, yo hago esto, sí, podría ser malo pero sí lo que me dice mi corazón, etc. Esas son nuestras experiencias de cada momento. Entonces sabemos muy bien también que el corazón, como nuestra voluntad y como nuestra inteligencia, hay que ser también educado. Ahora cumplo con el grato deber de dar a conocer un mensaje benediciente del nombre del Santo Padre, el Papa Francisco. Su Santidad el Papa Francisco saluda muy cordialmente a los organizadores y participantes en el 26º Congreso Católicos y Vida Pública, que tiene lugar en Madrid con el lema Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Él les anima en su propósito de buscar caminos que permitan gestionar las crisis y de hacer aflorar una constructiva opción positiva capaz de motivar el compromiso para superar las crisis y los desafíos con valentía o con la esperanza cristiana que no defrauda. El Santo Padre alienta a los formadores que participan a mantener su esfuerzo por profundizar y ofrecer una sólida preparación antropológica, sabiendo que nada está fuera del poder de Dios y que Él puede responder a nuestra llamada suplicante. Les pide que no cejen en la oración, confiando plenamente en su corazón y que en sus plegarias tengan también un especial recuerdo por su persona y la tarea que el Señor le ha confiado en servicio de toda la Iglesia. Invocando la intercesión del apóstol San Pablo y la protección de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, el Santo Padre imparte de corazón a los congresistas y sus trabajos la implorada bendición apostólica. Muchas gracias. Pues para dar oficialmente por inaugurado el presente congreso, tiene la palabra el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón. ¿Has visto que he dicho bien, Alfonso? Sí, porque ayer también se equivocó con mi nombre.
Bueno, muchísimas gracias ante todo a don Bernardito por acompañarnos un año más en la inauguración de este congreso. Muchísimas gracias por sus excelentes palabras. Muchísimas gracias por haber estado también esta mañana con nosotros en la inauguración del primer desayuno de oración. Muchas gracias a nuestro conciliario, don Fidel, un año más con nosotros, y ya son bastantes los que lleva acompañándonos, y también gracias por ese excelente texto. Muchas gracias a los vicepresidentes que me acompañan en la mesa, el vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo, Marcelino Oreja, que yo creo que además debe ser el propagandista más antiguo que tenemos, dado que le impusieron la medalla a la CDP nada más nacer. Marcelino, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y muchas gracias al vicepresidente de la asociación, a José Masip, que se las quiero dar de manera muy especial a él y a María San Gil por haberse hecho cargo de la pesada carga que supone dirigir este congreso. Y eso me hace también dar las gracias a Rafael Sánchez Saus, que durante varios años ha estado al frente del mismo, ha dejado la edición del congreso para pasar a dirigir la Fundación Cultural Ángel Herrera, pero en cualquier caso quiero aprovechar para reconocer públicamente la excelente labor que ha desarrollado a lo largo de estos años. Y en este sentido, de dar las gracias a quienes se han ocupado de la dirección de este congreso, pues también hay alguien a quien tengo que dar las gracias de manera muy especial. En el año 1998 yo era joven, inexperto, casi un niño, y me dejé engañar por el entonces presidente de la asociación, Alfonso Coronel de Palma, para organizar y para dirigir la primera edición de este congreso. Yo entonces les confesaré que ya había organizado bastante congresos, pero este fue con diferencia el congreso más complicado de organizar que he organizado jamás en mi vida. Y lo pude organizar gracias a la ayuda de una excelente colaboradora, Carla Díez de Rivera, que además yo creí en el fondo que era más lista. Yo creí que era más lista porque cuando logré sobrevivir al primer congreso, que creí que no sobrevivía, logré engañarla para que ella dirigiera el siguiente. Y Carla dirigió nada más ni nada menos que 10 congresos de Católicos Vida Pública. Así que, querida Carla, muchísimas gracias por haberlo hecho y muchas gracias por estar ahora con nosotros. Una característica que han tenido siempre estos congresos, desde la concepción que se le dio por Alfonso Coronel de Palma, que siempre hemos tratado de seguir, es que han sido concebidos como lugar de encuentro de todos los católicos, como lugar de diálogo libre, como lugar de acogida. Y en este sentido es para mí una profunda satisfacción que este año se ha hecho mucho hincapié en la participación directa en el Congreso de los diversos movimientos y realidades eclesiales. El diálogo entre todos siempre resulta algo sumamente enriquecedor. Y, aunque puede decirse, bueno, ¿qué diálogo si empezamos ya el Congreso con un manifiesto previo, ¿no? Pero el manifiesto previo precisamente es simplemente un punto de partida, como se ha indicado muy bien, no es un punto de llegada. Sirve un poco para centrar un poco las conversaciones, los puntos en los que podamos ahondar a lo largo de estos días. Y nada más, para mí lo importante ahora es simplemente dar las gracias, esperar que de la convivencia que vamos a tener a lo largo de estos días pues surja una realidad fecunda, que surjan, como se plantea en algún momento del programa, esa necesidad de ver qué cosas hacemos y cómo las hacemos, y agradecer también a todos los que habéis asistido, a todos los presentes, a todos los que nos siguen a través de las redes y muy especialmente a los que van a participar en las diversas ponencias, en las diversas mesas, empezando por Ayán, a la que quiero dar muchas gracias por haberse trasladado para estar hoy con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos.